Bueno, muy buenos días a todos, un placer estar acá, muchos amigos, veo los amigos de las clínicas. Perfecto. A Luis Alberto, muchas gracias por la invitación. Realmente disfruté preparar esta intervención y la verdad pues no soy abogado y no la preparé desde el punto de vista jurídico. La preparé desde lo que yo sé hacer, que es en cierta forma ser médico, que ya poco me acuerdo, pero ser administrador de políticas de salud. Entonces quería empezar, pues básicamente por el título de la presentación, Garantía del Derecho Fundamental a la Salud y Sostenibilidad en el Tiempo y en el marco de la ley estatutaria. Eso realmente pues dice muchas cosas. Y la primera pregunta ¿es esto posible? Garantía, sostenibilidad, derecho. ¿Se pueden combinar esas tres cosas? Sobre todo en el marco, digamos, de lo que vemos que está pasando. Esta mañana oía pues en el radio el déficit fiscal de 12.5 billones de pesos, el impuesto del patrimonio. Esta es una noticia del 3 de octubre, donde hablan pues del déficit de 12.5 y que persisten pues algunos de los impuestos. Entonces uno dice, en un escenario como este, si somos capaces de hablar de derecho fundamental, sostenibilidad y garantía. Y realmente cuando uno ve, uno dice, a primera vista tal vez no es posible, pero yo creo que tenemos que pensar distinto, y esa es, digamos, la invitación de mi intervención. Mi intervención es a que pensemos distinto y que no es tan sencillo como decir, sale una ley estatutaria, defendemos todos el derecho, no nos importa dónde salen los recursos y simplemente defendamos el derecho. Creo que tenemos que ir más allá. Y por eso, inclusive, a donde voy yo es que tenemos que encontrar una forma diferente de pensar. Tenemos que encontrar una forma diferente de abordar los problemas, una forma diferente inclusive, y esto me sirve a mí como inspiración, y los que trabajan conmigo, digamos, han visto que esta frase la he estado utilizando reiterativamente, y dice, la mejor forma de predecir el futuro es inventándolo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser responsables en el sentido de, listo, tenemos una ley estatutaria que da unas garantías importantes, pero más allá de eso, tenemos que ser responsables de inventarnos el futuro que queremos y no simplemente tirar piedra y decir, bueno, entonces denle todo a todo el mundo y háganlo, sino que realmente cómo lo vamos a hacer juntos como sociedad, y ese es, digamos, el punto fundamental. Entonces tal vez sí es posible, pero para eso quiero contarles una historia. Entonces la historia dice, un rey sabio paseaba por un bosque con su fiel discípulo cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar visitas, conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que se obtienen de estas experiencias. Llegando al lugar constató la pobreza del sitio, los habitantes, una pareja y los 3 hijos, la casa de madera, vestidos con ropas sucias y rasgadas, sin calzado. Entonces se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia, y le preguntó, señor, en este lugar no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio tampoco. ¿Cómo hacen usted y su familia para sobrevivir acá? El señor calmadamente respondió, amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o la cambiamos por otros alimentos en la ciudad vecina y con la otra parte producimos queso, cuajada, etcétera, para nuestro consumo y así es como vamos sobreviviendo. El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento y luego se despidió y se fue. En medio del camino volteó a su fiel discípulo y le ordenó, busca la vaquita, llévala al precipicio de allí al frente y empújala por el barranco. El joven espantado vio al maestro y le cuestionó sobre el hecho de que la vaquita era el medio de subsistencia de aquella familia, mas como percibió el silencio absoluto del maestro, fue a cumplir la orden, empujó la vaquita por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante algunos años. Un día el joven, agobiado por la culpa, resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar y contarle todo a la familia, pedir perdón y ayudarlos. Así lo hizo y a medida que se aproximaba al lugar veía todo muy bonito, con árboles floridos, todo habitado, con carro en el garaje de tremenda casa y algunos niños jugando en el jardín. El joven se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia había tenido que vender el terreno para sobrevivir, aceleró el paso y llegando allá fue recibido por un señor muy simpático. El joven preguntó por la familia que vivía allí hace 4 años, el señor respondió que seguían viviendo allí.
Espantado, el joven entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que visitó hacía algunos años con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, al dueño de la vaquita, ¿cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar la vida? El señor entusiasmado le respondió, nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer algunas cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que sus ojos vislumbran ahora. Entonces yo me pregunto, si será que la ley estatutaria es la vaquita, y si será que la ley estatutaria es precisamente ese catalizador que necesitamos para pensar distinto. Entonces, hablamos mucho, aquí quiero hacer un paréntesis, los últimos 4 años nos la pasamos, quienes estamos inmersos en el sector salud, en una discusión eterna si debemos cambiar nuestro sistema de salud o debemos mejorar nuestro sistema de salud. Ahí, digamos, ha sido el foco de muchas discusiones, el foco en el Congreso, que ley ordinaria, que no ordinaria, que cuántas propuestas. Y finalmente lo que yo creo que tenemos que hacer es cambiar la perspectiva. Y aquí quiero abrir un paréntesis, porque si miramos una breve historia del sistema de salud colombiano, pues vemos que aquí están los hospitales de caridad, no sé si se alcanza a leer atrás, la creación de Cajanal, del Instituto Colombiano de Seguro Social, de Caprecom, y esto, digamos, lo pinto como en 2 eras distintas. Y aquí empieza la era del Sistema Nacional de Salud, en 1976, donde se crea un sistema para volver coherente la red de prestación que existía, para ofrecer, para ofrecer servicios de salud, pues a través de los hospitales. Yo me gradué de médico en el año 90 y yo practiqué en este hospital precisamente, y me acuerdo cuando yo iba al Hospital General de Medellín, cuando venía en el mes de septiembre o octubre, en esos años, los pacientes les decían, a usted hay que operar a la señora, pero se acabó el presupuesto, vuelva al año entrante, que no hay plata, hasta por grave que fuera el tema, ¿cierto? Y si se tenía que morir, pues la gente se moría de eso realmente antes de la Ley 100. Entonces, digamos que ese era el Sistema Nacional de Salud, aquí empieza la Ley 100, este trapecio verde aquí es la cobertura, pasamos de un 25% de cobertura a un 96% de cobertura, la Ley 1122, la sentencia T760 del 31 de julio del 2008, y aquí tengo 3 inclusiones que se han hecho al plan de beneficios. Acordémonos que no se hizo ninguna inclusión al plan de beneficios desde que se empezó la Ley 100 en 1993, digamos en efecto en 1994, hasta el año 2009. Entonces, tuvimos pues unos casi 17 años, una cosa así, sin ninguna inclusión en el plan de beneficios, solamente con algunas inclusiones esporádicas que hacía el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Aquí hacemos un poco de zoom y vemos que realmente hoy tenemos, pues como les decía, este es un cambio fundamental, la sentencia T760, las inclusiones al POS, pero vemos, digamos, unos cambios que ha habido relativamente recientes, la portabilidad, la movilidad entre regímenes, la ley estatutaria, que digamos está pues en el proceso de aprobación final por la Corte Constitucional, la habilitación financiera, zonas dispersas y biotecnológicos. Y aquí yo me atrevo inclusive a preguntar si será que ya hoy estamos frente a un nuevo sistema de salud. O sea, cuando yo miro el sistema de salud, cuando yo llegué a esta compañía hace 8 años, es un sistema de salud muy diferente al sistema de salud que estamos viviendo hoy, para bien y para mal, ¿cierto? O sea, no solamente para bien, también tenemos algunas cosas más malas, que vamos a ver más adelante. Entonces, un planteamiento que quiero que quede ahí es, ¿será que hoy estamos ante un nuevo sistema de salud diferente al que teníamos? Y quiero hacer un balance rápido. En el balance, digo, ¿qué tenemos hoy? Tenemos algunas cosas, como decía, buenas, una cobertura universal, indudablemente, un plan de beneficios muy amplio, donde se cubren todas las enfermedades. Si ustedes se acuerdan, cuando el presidente Santos hablaba del sistema de salud al principio de su primer gobierno, decía que el sistema cubriría todas las enfermedades. Este sistema siempre ha cubierto todas las enfermedades. O sea, esa no es una novedad. Un plan que es igual para todos hoy. El plan, con algunas muy limitadas excepciones, está igualado. Un sistema de salud que es altamente eficiente. El doctor Didier ahorita hablaba, realmente son $496 por usuario año. Eso realmente pues es muy poquito. Ahorita les voy a mostrar un poquito de perspectiva. Un alto número de prestaciones de salud, estamos hablando de 600 millones de prestaciones de servicios de salud al año en Colombia, algunos médicos, profesionales, clínicas y aseguradores de talla mundial. O sea, yo no tengo la menor duda que nosotros tenemos que estar muy orgullosos de las clínicas que hay en Medellín, por ejemplo, concretamente, o de algunas de las clínicas que hay en Colombia, de algunas de las, hay médicos que igual pueden ejercer en cualquier parte del mundo, mejor que cualquiera de los médicos que hay allá. Lo digo con conocimiento de causa, como digamos un médico que estudió por fuera de Colombia. Reconocimiento al derecho a la salud,
creo que ese también es un avance importante, y una crisis que nos permitió resolver algunos de los problemas estructurales. Pero ¿qué persiste de todo esto? Persiste un sistema desprestigiado y poco entendido, que creo que es bastante injusto con nosotros mismos los colombianos, no cuidar lo que tenemos y no entender nuestro sistema, o no hacer un esfuerzo porque entendamos y busquemos soluciones reales. Problemas de calidad y acceso, indudablemente, es difícil acceder a los servicios, el sistema es complejo y necesita simplificarse. Persisten varios regímenes de salud, sigue habiendo un régimen subsidiado, un régimen contributivo, a pesar de que los planes estén homologados, y el régimen especial, una presión fiscal sobre el gasto, con un sistema de salud que está desfinanciado. Ahorita el doctor Didier me preguntaba si la UPC es insuficiente o no, yo pienso que sí, pero que realmente es un ejercicio mucho más profundo y mucho más juicioso el que hay que hacer, pero que indudablemente 400 o 500 dólares per cápita no son suficientes. No son suficientes porque hay muchos servicios que están mal pagos dentro del sistema que no deberían estar mal pagos. O sea, no es justo que un parto en Colombia valga 700.000 pesos, y mientras un parto en Colombia valga 700.000 pesos, porque eso es lo que paga el mercado, pues se seguirán cerrando camas de obstetricia. Entonces podemos decir que son las leyes del mercado, pero finalmente hacen que no funcionen como tienen que funcionar. Entonces un parto tiene que valer lo que tiene que valer para que realmente, y eso lo que va a hacer es aumentar el costo de la UPC para pagar lo que se debe pagar. Poca efectividad e insatisfacción. Vemos médicos poco resolutivos, un sistema que todavía está enredado en la atención primaria en salud, que tiene que ser el pilar fundamental, actores de mala calidad. Como digo que hay clínicas, aseguradores y médicos de talla mundial, también hay unos que son de esconder, y que realmente el sistema tiene que depurarse y tiene que subir los estándares y la exigencia para que realmente eso no pase. Deudas del sistema y flujo de recursos, uno de los problemas más graves, los dos que están en negro, 7 y 8, digamos, son los dos que yo pienso que son los nudos gordianos que persisten en el sistema, que mientras esos nudos no se resuelvan, el sistema no podrá salir adelante. Entonces, son las deudas del sistema y el flujo de recursos, la cartera que mencionaba el doctor Didier ahorita, de las EPS con las IPS, del FOSIGA con las EPS, de los entes departamentales con las IPS, etcétera, y finalmente la intervención de Saludcop, que tendrá que resolverse de una manera que realmente le dé viabilidad, porque si usted mira hoy, 5 millones de afiliados, más 2 de Café Salud y Cruz Blanca, son 7 millones de afiliados, el sistema no tiene forma de absorber esos 7 millones de afiliados. Si Saludcop no es viable, no estoy diciendo cuál es la solución porque no la tengo, pero si Saludcop no es viable, el sistema de aseguramiento no es viable hoy. Entonces salgo de ese paréntesis, digamos, sigo por el camino que tenemos que mejorar el sistema de salud. Y ya digamos entro en el territorio de la ley estatutaria. Entonces 3 preguntas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a la ley estatutaria? ¿Qué posibilidades nos da la ley estatutaria como país? ¿Qué nos permite hacer que no podíamos hacer antes de la ley estatutaria? Pero además de eso, ¿qué reto nos plantea como país la ley estatutaria? Entonces, una de las razones por las que disfruté preparando esta presentación fue porque me encontré documentos muy interesantes que no conocía. Uno de ellos es este documento de Davos, que se llama La sostenibilidad financiera de los sistemas de salud. Son documentos que emanaron del Foro Económico de Davos del 2013 y son documentos muy ricos en datos y en información. Aquí básicamente muestran en ese documento cómo la expectativa de vida ha aumentado a través de grandes hitos de la humanidad, ¿cierto? La penicilina, el cigarrillo asociado con el cáncer, los escáneres de ¿cómo se llama? Un CAT scan, pues sí, una escanografía, los stent coronarios, etcétera. Pero vemos inclusive el impacto que eso tiene sobre la longevidad, con los riesgos o con los retos que eso trae para un país, porque mientras más vivimos, más costoso se vuelve vivir. Entonces, como país, ¿cómo vamos a pagar eso? ¿Cómo vamos a hacer que un sistema sea sostenible? Y realmente también reconocen la importancia de los sistemas de salud en estos 4 aspectos: creación de trabajos, incremento de la productividad, crecimiento del sector y desarrollo, digamos, del país como tal. Entonces dicen, los sistemas de salud son fundamentales porque son un apoyo importante para el progreso de los países, pero han aumentado la expectativa de vida de una manera que es preocupante si no somos capaces de manejar la sostenibilidad de los sistemas, pues, de salud y de pensiones. Aquí más adelante dicen, bueno, entonces, ¿qué está pasando en los países de la OCDE? Y hacen un análisis de Inglaterra y Estados Unidos
y este es el gasto en 1950, en 1960 y en el 2007, perdón, 1980 y 2007. El gasto en estos rubros: salud, defensa, educación, bienestar y otros gastos. Y ven cómo cambia, y miren la progresión. Por ejemplo, el gasto en salud aumenta un 35% del 50 al 80, 44% y 45%. O sea, son unos crecimientos a una tasa mucho mayor de lo que crece el Producto Interno Bruto. Lo mismo en Estados Unidos. Miren, pasamos del 0.9% en 1950 del PIB a un 6.3%, y realmente, digamos, eso lo que hace es insostenible. Aquí están unas proyecciones de cómo va a ser el gasto en salud en esos países. Miren, el año 2040, están hablando del 26% del PIB en Estados Unidos, en promedio en estos países el 17.6%, es decir, de cada 100 pesos que le entran a un país desarrollado, se gasta 20 pesos en salud, y eso, digamos, que una pendiente que es ascendente. La que es más preocupante todavía es esta, que habla del déficit fiscal que van a tener, por ejemplo, Francia y Estados Unidos en el año 2025. Están hablando de un déficit fiscal del 5% debido a salud. Entonces no es tan sencillo como decir, no, tenemos un derecho fundamental, démosle todo a todo el mundo, no nos preocupemos de la sostenibilidad fiscal, que eso no es un problema, pero garanticemos que todo el mundo reciba todo completamente, a toda hora y 100%. Tenemos que buscar una fórmula distinta. Y de ahí lo que les digo de la innovación, que es tan importante, cómo vamos a pensar entre todos para abordar este problema de una manera que no se ha abordado hasta ahora. Entonces, aquí esto, que no sé si se ve bien, pero se lo voy a resumir. Esto es muy sencillo y lo que muestra es de dónde viene el gasto en salud, y es el crecimiento de la carga de enfermedad, las expectativas más altas de los pacientes que se aumentan con todo esto que ha pasado, digamos, en Colombia, el incremento de producción de cada unidad de salud que se hace y la distribución subóptima de los recursos destinados a salud, y cada uno tiene, digamos, unas fuentes adicionales. Este es del mismo documento, y donde hay unas, pues, digamos, unos determinantes que vienen de la demanda y otros que vienen de la oferta, pero que la mezcla de estos es lo que hace inviable poder pagar, pues, un sistema de salud si no tenemos unas estrategias enfocadas a qué tenemos que hacer como país a futuro. Entonces, les mencionaba al doctor Didier ahorita $496, este es el gasto per cápita en salud. Vemos por colores, lo que se ve son los distintos países, y el tamaño de la burbuja es el gasto per cápita en salud. Entonces vemos aquí $7.000 per cápita, es una burbuja grande, los colores obedecen a los continentes, entonces este es Estados Unidos y Canadá. Vemos acá, por ejemplo, Suiza, y aquí está el porcentaje del Producto Interno Bruto que se gasta en salud. Eso quiere decir que, por ejemplo, Suiza se gasta más o menos un 11% en salud y el gasto es cercano al $7.000 per cápita. Si nosotros graficamos a Colombia en este mapa, Colombia estaría acá, y este es el tamaño del presupuesto. Entonces Estados Unidos es el país con el presupuesto más alto, con el gasto más alto en porcentaje, cercano al 16%, vemos a Colombia con un 7.8% con el presupuesto, digamos, que nosotros tenemos. Entonces, el otro punto importante es, en Colombia se gasta demasiado en salud, en Colombia no se gasta demasiado en salud, definitivamente. En Colombia no se gasta demasiado en salud, y cuando hagamos un ejercicio juicioso de cómo nos debemos gastar los recursos realmente, va a faltar mucha plata y tenemos que ver cómo la vamos a conseguir. Entonces, paso a este punto del derecho fundamental. Y alguna vez leía de este señor, que es una persona bastante interesante, digamos, es dueño de una agencia publicitaria de las más importantes del mundo, donde este personaje sacó un año sabático para dedicar los esfuerzos a ver cómo el 15% de los recursos de la guerra de Irak se destinaban a educación, pues simplemente para decir quién es el personaje. Él decía, todo el mundo piensa que tiene la razón. En salud, todo el mundo piensa que tiene la razón. Históricamente, todo el mundo ha pensado, es que yo sí sé qué es lo que está pasando, es que usted está equivocado. Y esto es, digamos, lo que hemos venido sufriendo, ¿cierto? Estos son, llámese EPS e IPS, o llámese gobierno y usuarios. Y Colombia, digamos, el sistema de salud, en mucha parte desacreditado porque nosotros mismos no nos hemos preocupado por defender lo que tenemos y por hacerlo mejor. Cada uno sigue pescando para su propio costal.
esto lo ilustra un poquito mejor. Esto muestra, digamos, esta es una gráfica del que hoy es viceministro de Salud de Fernando Ruiz, que muestra, digamos, dos ejes, ¿cierto? Que muestra en este eje, pues, la inflexibilidad, y aquí quienes dicen que es una falla regulatoria, una falla estructural, y vemos estos, digamos, son los que dicen, oiga, hay que hacer unos ajustes al aseguramiento, y estos que históricamente han dicho, no, hay que hacer borrón y cuenta nueva. Pero realmente por eso yo me gasté un tiempo diciendo, yo creo que ya hoy estamos en un sistema de salud distinto. Lo que tenemos que hacer es, ¿qué necesita el sistema para funcionar como tiene que funcionar? Y no desenfocarnos pensando si tenemos que tener un sistema totalmente distinto porque tiene una curva de aprendizaje que es demasiado costosa para el país. Y de hecho uno encuentra que hay dos, digamos, pues dos grandes vertientes. Unos que dicen el derecho a la salud que está, digamos, afectando pues a la población y que hay que defender el derecho a toda costa, y hay quienes dicen no, y entonces hay otros que lo que quieren es lucrarse excesivamente del sistema, y yo creo que no puede ser ni uno ni lo otro. No puede ser un lucro del sistema, digamos, desmesurado, un lucro porque sí, pero tampoco puede ser defendamos el derecho simplemente también porque sí, y yo creo que todo tiene que tener una coherencia, un hilo conductor. Pasamos a la sostenibilidad. ¿Por qué nace la ley estatutaria? Todos, pues, digamos, nos tocó ver, y de hecho yo me acuerdo hace 6 años que decíamos, oiga, es que la ley estatutaria es la solución, y me acuerdo que se lo oía por primera vez a un viceministro y decía, ¿qué será una ley estatutaria? Acuérdense que yo soy médico y me puse a estudiar qué era una ley estatutaria porque no tenía ni idea. Estos son los recobros del año 2002 al año 2010. Doctor Didier, ahorita estamos en 3 billones de pesos, desafortunadamente no han bajado. O sea, seguimos, a pesar de que el POS se ha actualizado, porque la presión tecnológica es tan grande y tantas cosas nuevas que realmente siempre va a haber cosas que están por fuera del plan de beneficios. Y esa es una realidad que hay que afrontar muy seriamente desde la política pública. Pero miren, pasamos de 20.000 millones de pesos en el año 2002 a 2.35 billones de pesos en el año 2010. Eso es insostenible para cualquier sistema. O sea, eso no se puede pagar, eso es impagable, por muchas razones. Claro, unos temas de corrupción, evidentemente, pero más que eso, unos temas de desadministración, de no haber actualizado el POS como se había hecho cada año, repetidamente, porque está comprobado que cuando una prestación entra al POS, el costo disminuye en un 35%, aunque la frecuencia se triplica. Ese es un elemento. Esta es una diapositiva de cuando Beatriz Londoño era ministra de Salud, donde tenían 3 escenarios, decían uno sin reforma, otro con reforma y tendencia actual de los recobros, y otro y esta última con una reforma. Este es 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, eso fue en el año 2011, y donde decían cuál es el balance, digamos, sobre el Producto Interno Bruto, si habría déficit o no, con estos 3 escenarios. Entonces miren, digamos que es una presión demasiado grande sobre el gasto fiscal, que no es tan sencillo como decir simplemente, pues asumámosla ya. De hecho, pues ninguno de estos 3 escenarios es el real hoy en día, pero simplemente como dato histórico. Esta es una diapositiva que nosotros teníamos hace 10 años, donde hace 10 años nosotros alertábamos, en ese momento se llamaba 10 años de seguridad social, la diapositiva no está cambiada de como eran en su momento, 10 años de seguridad social en salud, y decíamos cuáles son los problemas, y decíamos los recobros, una bomba sanitaria, y hablábamos de 360.000 milloncitos al año. Digo milloncitos porque hoy es 10 veces más, hoy estamos hablando de 3 billones al año. Entonces digamos que fue un problema que se veía venir, pero fue un problema que desencadenó indudablemente la ley estatutaria que nos ocupa hoy. Esta es otra diapositiva también de ese momento, del 2010, donde comparábamos los recobros de no POS, que son las barras azules, con el gasto, tranquila, el gasto de la rama judicial, que es esta verde, gracias, o el gasto social rural y el gasto en ciencia y tecnología, que es esta de aquí. Entonces miren, el gasto en ciencia y tecnología comparado con el volumen de los recobros. Entonces indudablemente era una situación de alerta, era una situación que meritaba, digamos, unas medidas importantes. Hablando de la garantía, pues veíamos que el derecho a la salud era un derecho económico, social y cultural, era un derecho que se declaró como un derecho fundamental en la sentencia T760, donde el núcleo esencial del derecho, realmente qué cubría el derecho, no estaba definido, donde la salud estaba judicializada y donde las tutelas en salud, digamos, eran un fenómeno que en vez de permitirnos enfocarnos, nos desenfocaba y nos generaba la necesidad de abordarlo de una manera distinta. Eso pues nos lleva a la ley estatutaria que busca definir claramente el derecho a la salud, reconociéndolo como un derecho fundamental. Entonces, digamos,
en la ley estatutaria se dice la salud es un derecho fundamental. Yo, igual, como médico, yo no entendía la diferencia. La diferencia es que un derecho fundamental, por un lado, no es progresivo y por otro lado, pues no necesita tener ninguna otra conexión para ser defendido, pues digamos, a costa de cualquier cosa. Antes de ser un derecho fundamental, cuando era un derecho social, económico y cultural, las tutelas tenían que decir, necesito una crema para el codo, afecta mi salud, pero de pronto se me infecta y me puedo morir, y como la vida es un derecho fundamental, por conexidad con la vida, necesito que me dé esa crema. Hoy simplemente, como la salud es un derecho fundamental, no necesita tener conexidad con la vida en sí. Entonces, esta es una interpretación mía, puede estar equivocado, pero así percibía yo el sistema de salud en 2013, un POS mal definido por negligencia repetida del gobierno, porque no había hecho las actualizaciones pertinentes y los estudios técnicos que se requerían durante muchos años, que llevó a que el POS fuera indefinido y existieran unas zonas poco bien delimitadas, conocidas como zonas grises, un no POS y unas exclusiones. Lo que se buscaba inicialmente por el gobierno, pienso yo, era ampliar el POS, dejar muy bien definido el POS, dejar un no POS y unas exclusiones, y realmente lo que la Corte Constitucional interpreta es un POS mucho más amplio, con inexistencia del no POS y con unas exclusiones explícitas mucho más pequeñas. Y esto se los ilustro mediante, digamos, este ejercicio. Respecto a los derechos en salud de las personas, en el artículo 9, numeral Q, dice, se debe agotar las posibilidades razonables de tratamiento efectivo para la superación de su enfermedad. Pero la Corte, por ejemplo, declaró inexequibles dos palabras. Miren cómo queda la frase, agotar las posibilidades de tratamiento para la superación de su enfermedad. O sea, no tiene que ser razonable y no tiene que ser efectivo. ¿Eso a qué nos lleva? A que nos empuja la vaquita, y si como sociedad nosotros no nos organizamos, ¿qué vamos a interpretar con esto y cómo lo vamos a hacer? Sencillamente no lo vamos a poder pagar. Este es de Everardo Lamprea, de un foro que hubo hace tal vez un par de meses en Bogotá, y es una interpretación que me pareció interesante, donde él dice la ley 100, había un sistema de salud, digamos un derecho a la salud que gravitaba en torno y donde se preocupaba de lo colectivo, y donde hay un enfoque con la ley estatutaria, donde el derecho a la salud prima y hay un sistema de salud que gira o que orbita alrededor y donde prima lo individual, es decir, una hiperindividualización del sistema de salud que nos puede llevar a consecuencias muy difíciles de manejar si como sociedad igual no hacemos unos acuerdos de qué significa esto para nosotros. Entonces, cuando yo vi esto, cuando empecé, digamos, a estudiar, yo decía, bueno, ¿y qué pensarán los detractores del sistema? Deben estar los que siempre han dicho, oiga, los que estaban a este lado que les mostré ahorita, que decían, acabemos con el sistema, hagamos un sistema nuevo. Y de hecho, los que decían, es que solamente hay un interés de lucrarse del sistema de salud, que yo creo que igual tampoco es cierto. Ahora, cuando el magistrado decía que realmente el sistema no tiene que preocuparse en ningún momento digamos, del asunto financiero, yo pienso que no es responsable tampoco, porque yo pienso que como país, si nosotros no pensamos en la política fiscal, tampoco lo podremos tener sostenible y de largo plazo. Entonces me puse a buscar, digamos, alguna información y encontré esta presentación del doctor Mario Hernández, donde dice, la opción predominante fue la del derecho prestacional restringido, el derecho a la salud quedó limitado a la atención y a la prevención, por medio de las exclusiones queda legitimado el no, habrá un no POS no exigible al Estado, este derecho a la atención sigue atado a la demostración de la capacidad de pago, la acción de tutela no será aplicable para lo excluido y la autonomía profesional queda restringida por la evidencia científica. Y es una interpretación totalmente distinta a la que yo le había dado. Yo no estoy diciendo que esté equivocado o no, estoy diciendo es que nosotros nos tenemos que sentar a conversar para saber que estemos diciendo lo mismo. Porque para mí esta interpretación es totalmente distinta. Cuando yo la leí, yo dije, no entiendo de dónde salió esto, porque yo no leo esto en ninguna parte. Y de hecho concluyen que la ley estatutaria en salud aprobada es una limitación del derecho a la salud. Yo al contrario lo percibo como una ampliación exagerada del derecho a la salud. Se requiere hacer un nuevo pacto político para hacer de la salud un verdadero derecho fundamental en Colombia y superar el negocio del complejo médico, industrial y financiero. Yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es que los que estén trabajando en salud sean los mejores y lo hagan de la mejor manera posible. Y si las clínicas tienen rentabilidad porque lo hacen muy bien, bienvenido sea, porque eso permite que sean sostenibles. Una clínica que pierda plata no es sostenible.
Y si una EPS tiene rentabilidad porque lo hace bien, bienvenida sea, porque si no, no es sostenible, a menos que tengamos un sistema meramente público, que el gobierno asuma todas las pérdidas repetidamente, que tampoco es sostenible, porque también el déficit fiscal se hace imposible de aguantar. Es necesario exigir la apertura de un espacio amplio para construir un nuevo sistema garante del derecho en el marco del proceso de paz, como tercera conclusión que sacan ahí, digamos, en ese momento. Entonces, casi para terminar, yo vuelvo a decir, ¿es esto posible? Y creo que estamos, digamos, en una coyuntura más o menos así, donde inclusive tenemos que mirar para los lados para entender un poquito más. Y aquí yo quise hacer, no sé si se ve atrás, esta es una bandera de Colombia, esta es una bandera de Inglaterra, y quise hacer un símil. Por ejemplo, ¿qué pasa hoy con Inglaterra con un sistema de salud maduro? Y vemos, en Colombia se declara la salud como un derecho fundamental, en Inglaterra los beneficios del Sistema Nacional de Salud se han concebido como un deber de la administración antes que como un derecho del ciudadano, simplemente para hacer el contraste. Hay una lista definida de beneficios, no hay una lista definida de beneficios en Inglaterra. La ley dice que es deber del Estado prestar los servicios en el grado que considere necesario para cubrir todos los requerimientos razonables. Existe desde 1991 una carta del paciente que, sin embargo, no alude a tratamientos específicos, y solamente en 2009, en la Constitución del Sistema Nacional de Salud, por primera vez se habla de derechos de la salud. ¿A dónde voy yo? Aquí yo creo que en Colombia estamos adelantados, y creo que esto es un logro importante en Colombia y que no lo podemos perder y que no podemos despotricar de eso, que tenemos que aprovecharlo y que pensar distinto. En Colombia, ¿qué hemos hecho? Un plan de salud sin límites definidos. La Corte Constitucional en su estudio concluyó que solo podrá ser regulada en sentido negativo, es decir, a través de exclusiones, y que habrá 2 años para eso. Las exclusiones son muy específicas: cosmético o suntuario, que no exista evidencia científica sobre seguridad y eficacia, que no exista evidencia sobre efectividad clínica, que no haya sido autorizado por el INVIMA o por autoridad competente, que sea experimental o que se preste en el exterior. Entonces, también igual, esto se lo presenté a la Junta Directiva de EPS Sura, y yo decía, bueno, quienes son apocalípticos dicen se acabó esto, o sea, ya no hay forma de trabajar en esto, ya sencillamente hay que quebrar el país y entregar todo. Yo no creo que sea eso, yo creo que cada uno de los retos trae una oportunidad, y miremoslo, digamos, de esa manera. Hay una amenaza que es una inminente necesidad de una nueva metodología para valorar la UPC. Eso nos permite una valoración del UPC por patologías y por grupos relacionados de diagnóstico, que es una manera técnica. Aquí está Juanita, que es del ministerio y sabe de esos temas, y una manera técnica importante de hacerlo. Cambio de reglas y de flujo de dinero por recobros y por no POS, pues quizás se pueda eliminar inclusive, por ejemplo, el aseguramiento del tema del no POS, esa puede ser una oportunidad importante. Desequilibrio financiero de las EPS, ajuste de la UPC para mantener el balance del sector, conciencia del ecosistema de salud desde la EPS al paciente. Si no tenemos una conciencia de que es un ecosistema donde todos tenemos que convivir y garantizar que el ecosistema sea viable en largo plazo, pues sencillamente no vamos a lograrlo hacer. Sobreuso y abuso de tecnología médica. Entonces, 3 ventajas: legitimización de los límites a la salud, es decir, hasta dónde el país puede cubrir y qué debe cubrir. Vuelvo y uso un ejemplo un poquito ridículo, pero para ilustrarlo. ¿Será que el país debe cubrir terapia con delfines para todos los niños que tengan dificultades del aprendizaje? Entonces, dar esas discusiones. Acuerdos sobre uso de tecnología médica, implementación de guías y el Instituto de Evaluación de Tecnología, autonomía médica versus autocontrol. Es una oportunidad muy bonita para que los médicos nos sentemos a hablar de autocontrol y autonomía médica. Gasto excesivo y descalabro fiscal, un pacto nacional por la salud, donde el usuario sea lo primero y lo más importante, y donde el sistema de salud exista para mejorar la salud de los afiliados. Una legitimización del no, que cuando se sepa que en Colombia se dice no es porque todos estamos de acuerdo en que no se da terapia para delfines para niños con déficit de atención, por ejemplo, sencillamente como un ejemplo. Refinanciamiento adecuado de la salud, aumento del porcentaje del PIB, estamos en el 7.8, creo que es insuficiente con lo que les mostré ahorita cuando haga un estudio técnico, y control de tecnología y de precios, también digamos como una necesidad. Incremento de tutela reclamando todo tipo de servicios, puede ser una amenaza. Control y veeduría de la rama judicial, que los jueces también se sientan observados, que la Corte Constitucional tenga un papel importante ahí, y un acuerdo de la sociedad sobre los derechos y las coberturas. Y aquí, pues vuelvo, digamos, a la Y, o cuando uno va para la costa, y encontramos de uno de esos documentos que les mencionaba, donde decían los países en desarrollo no deben seguir este camino.
Este camino, las burbujas azules oscuras son las economías desarrolladas y estas son las economías subdesarrolladas. Esta es la expectativa de vida y este es el gasto per cápita en salud. Y vemos cómo el gasto per cápita en salud en los países desarrollados se ha aumentado, logrando expectativas de vida iguales a los países subdesarrollados. Lo que dicen en ese documento es, si no, es un documento que se llama Leapfrogging, que también es de Davos, y tiene 5 estrategias muy concretas de cómo mejorar los sistemas de salud en los países subdesarrollados, aprendiendo de lo que el mundo ya ha encontrado. Entonces dice, el camino para los países subdesarrollados es esto. Y dice, de los próximos 20 años, el 50% de los dólares que se aumentarán del gasto per cápita en salud en el mundo vendrán de países subdesarrollados. O sea, es un reto para Colombia, nos están diciendo a nosotros, ojo, ¿qué pueden hacer los países? Los países pueden hacer 4 cosas, y es lo que Colombia tendrá que hacer si no hace la cuarta, tendrá que hacer una de las 3 primeras, que es racionar el acceso a los servicios de salud. Segundo, desplazar la carga de los costos a los individuos empleadores, es decir, pague usted de su propio bolsillo o pague la empresa. Tercero, aumentar el presupuesto en salud, es decir, más del 7.8, vamos a subir al 12 o al 15. O la cuarta, que es la única salida que yo encuentro, la única salida responsable es elevar la productividad de los sistemas de salud. Y con ese, digamos, con eso ya voy terminando. La misma diapositiva que les mostré ahorita y tiene una serie de estrategias muy concretas, donde miran, por ejemplo, reinventar la entrega de modelos de atención. Aquí, por ejemplo, promover tecnologías e innovación de menor costo para apalancar el talento y aumentar la calidad. Aquí dice implementar, modelos de administración, medir el valor y la inversión para mayores retornos específicamente, y pagar por valor, no por volumen. O sea, cómo creamos valor como sistema. Entonces vuelvo acá, tal vez sí es posible. Y creo que la mejor forma de predecir el futuro es inventándolo, y creo que esa es nuestra responsabilidad. Y por esa razón, pues de este universo, digamos, tan grande y tan complejo que veo, pues sencillamente ninguno de nosotros importa, ni ninguno de nosotros es importante como en el tiempo del universo. Termino con esta foto de la nebulosa de Orión, que nos hace sentir un poquito más pequeños de lo que realmente nos deberíamos sentir. Muchas gracias.